el aire espeso y húmedo de Fortín de las Flores, en el corazón geográfico y simbólico de Veracruz, se adhiere a la piel como una confesión no deseada. Una segunda dermis de secretos y transpiración tropical. Aquí, el aroma penetrante del café robusta recién tostado, que emana de los beneficios cercanos, y el olor a tierra mojada por el chaparrón vespertino, se entrelazan con algo más antiguo, más denso. El efluvio de la caoba pulida con cera de abeja y la podredumbre silenciosa de la moral. Es un silencio particular, casi fabricado, el que habita entre los muros de la finca El Faunito. No es la paz del campo, sino la ausencia calculada de testigos, un vacío acústico diseñado para la impunidad. El mármol travertino bajo los pies, importado directamente de las canteras de Tivoli, Italia, a través de la empresa Mármoles Arriaga, con un costo CIF, costo, seguro y flete, de $875 por metro cuadrado en 2011. Está perpetuamente frío, indiferente al sol ecuatorial que lucha por filtrarse a través de los ventanales blindados de 3 centímetros de grosor, fabricados por la compañía alemana Isoclima. Este no es el frío inerte de la piedra, es el frío de la ausencia, el eco congelado de risas forzadas y conspiraciones susurradas que ya no resuenan. Cada uno de los 60.000 metros cuadrados de esta propiedad, adquirida a través de un prestanombres por una suma declarada de 1.2 millones de pesos, pero cuyo valor real de mercado superaba los 200 millones, fue meticulosamente diseñado para aislar, para crear una burbuja de opulencia impenetrable. La construcción, a cargo de la empresa Constructora y Edificadora del Sureste, S.A., una firma creada apenas 18 meses antes y cuyo accionista mayoritario era un sobrino segundo de un alto funcionario. Utilizó más de 8.000 toneladas de cemento Cruz Azul, cuyo precio por tonelada en esa época rondaba los 2.750 pesos. La finca contaba con un río artificial alimentado por un sistema de bombeo subterráneo que costó 4.5 millones de pesos. Un cine privado para 19 personas con butacas de piel reclinables y un proyector Christie CP2220 y 2 canchas de tenis de arcilla con las medidas exactas de Wimbledon, mantenidas por un jardinero traído de España. Las paredes del salón principal, recubiertas con finas duelas de cedro rojo de la selva lacandona, obtenidas mediante tala ilegal y cuyo costo ascendió a más de 2.3 millones de pesos solo en material y mano de obra. Absorbieron durante años el murmullo de planes siniestros. Absorbieron el tintineo de copas Riedel chocando, llenas de coñac Genesee Paradis Imperial, de $3.000 la botella, celebrando el desvío de otro fondo federal como el FISM, Fistem House, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Aquí, el sonido gutural de los monos aulladores en la lejanía era el único recordatorio de que existía un mundo real más allá de los altos muros perimetrales de 3 metros, coronados con una cerca electrificada de 10.000 voltios y monitoreados por un sistema de cámaras Pelco con sensores de movimiento infrarrojos. Este lugar no era un hogar, era una fortaleza. Un refugio construido no para proteger a una familia, sino para ocultar la escala monumental de un crimen contra un estado entero. En el centro de esta telaraña de silencio y lujo se encontraba un hombre cuya fisonomía parecía una contradicción andante a la malicia de sus actos. Javier Duarte de Ochoa, nacido en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 19 de septiembre de 1973, en un día marcado por el inicio de la temporada de lluvias, proyectaba la imagen de un político bonachón, un hombre de familia con una sonrisa fácil y una figura corpulenta que sugería más afición por los banquetes de barbacoa y carnitas que por las intrigas palaciegas. Su discurso público,
un mantra repetido hasta la náusea desde el día de su toma de posesión como gobernador, el 1 de diciembre de 2010. Un día frío y nublado en Xalapa, con el dólar cotizando a 12.35 pesos. Hablaba de prosperidad, de un Veracruz próspero, de mover a Veracruz hacia adelante. Era la máscara perfecta, un rostro amable para el saqueo más sistemático, cruel y descarado que un Estado mexicano hubiera sufrido en la historia moderna. Detrás del político que inauguraba hospitales con equipo médico inexistente y prometía seguridad en conferencias de prensa meticulosamente coreografiadas por su asesor de imagen, se escondía el arquitecto de una red de corrupción que no solo vació las arcas públicas, sino que robó la vida, la salud y la esperanza de millones de veracruzanos. La gran paradoja de Javier Duarte es que su mayor crimen no fue solo el dinero que robó, sino el futuro que aniquiló, la confianza que pulverizó y las vidas que destruyó con una indiferencia que hiela la sangre. Este no es solo el relato de un desfalco. Es la autopsia de un Estado entero, llevada a cabo desde un palacio de silencio y mármol frío. La historia de cómo un hombre pudo llegar a tener un poder tan absoluto y destructivo comienza mucho antes, en las aulas de élite y los pasillos alfombrados del poder, donde aprendió que la lealtad y la audacia eran monedas de mayor valor que la integridad. La maquinaria del desastre se puso en marcha lentamente, con la precisión de un mecanismo de relojería suizo. La infancia de Duarte en Córdoba, una ciudad de clase media alta, estuvo marcada por una tragedia fundacional: la muerte de su padre, Javier Duarte Franco, un empresario del sector del transporte, en el devastador terremoto que sacudió la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1985. Precisamente el día en que el joven Javier cumplía 12 años. Este evento, según un perfil psicológico filtrado y atribuido al CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pudo haber forjado un carácter resiliente, pero también una profunda y patológica necesidad de control y seguridad material. Un pánico a la vulnerabilidad. Criado por su madre, Cecilia de Ochoa Guasti, se trasladó a la capital para estudiar Derecho en la Universidad Iberoamericana, crisol de la élite política y empresarial del país. Fue allí, en los círculos de poder estudiantil, donde comenzó a tejer su red de contactos. Su primer mentor y figura clave en su ascenso fue Fidel Herrera Beltrán, un político de la vieja guardia del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Conocido por su carisma arrollador, su memoria fotográfica para nombres y favores, y una astucia legendaria que le valió el apodo de El Tío Fide. Herrera vio en el joven Duarte, entonces un discreto asesor en la Cámara de Diputados a finales de los años 90, a un operador eficaz, un hombre sin escrúpulos propios, pero con una lealtad perruna hacia su protector, capaz de ejecutar las tareas más ingratas sin hacer preguntas. El 1 de diciembre de 2004, cuando Fidel Herrera asumió la gubernatura de Veracruz en una ceremonia fastuosa, se abrió la primera gran puerta para Duarte. Fue nombrado subsecretario de Finanzas y Planeación. Era el puesto perfecto para un aprendiz. Desde esa oficina en el segundo piso del Palacio de Gobierno en Xalapa, con su olor a archivo viejo, café de Coatepec y el humo del cigarro de sus superiores, comenzó a entender los flujos del dinero público, las lagunas legales, las tuberías por donde se podía desviar el torrente de recursos federales sin hacer demasiado ruido. Los archivos desclasificados de la Secretaría de Finanzas de esos años, obtenidos a través de solicitudes de transparencia, revelan las primeras anomalías: contratos menores, por debajo del umbral de licitación pública, adjudicados a empresas de reciente creación, cuyos socios eran amigos de la universidad o parientes lejanos. El 4 de julio de 2007, en una tarde lluviosa en Xalapa que inundó varias calles del centro,
se autorizó un pago de 12.8 millones de pesos a la empresa Consultores del Golfo SC por un supuesto estudio de viabilidad hidrológica para el puente Coatzacoalcos II, un puente que nunca se construyó. La empresa había sido registrada apenas 3 meses antes por Ricardo Alarcón Pineda, primo lejano de uno de los asesores de Duarte, y su domicilio fiscal era un pequeño despacho de contabilidad en un segundo piso sobre una farmacia. El dinero fue depositado en la cuenta Banorte número 08765433226 y retirado en efectivo en menos de 72 horas. Era una operación pequeña, casi un ensayo, pero demostró que el sistema era vulnerable. Su lealtad y eficacia fueron recompensadas. El 2 de enero de 2008, Fidel Herrera lo nombró secretario de Finanzas y Planeación. Ahora, Duarte no era solo un aprendiz, era el guardián de la caja fuerte del Estado. Tenía el control total. Su chofer de entonces, un hombre llamado Ramiro Núñez, relataría años después en una declaración ministerial que las luces del despacho de Duarte permanecían encendidas hasta las 3 o 4 de la madrugada. Allí, con un mapa del estado extendido sobre la mesa de caoba, junto a botellas de agua mineral Perrier y ceniceros llenos, se decidía el destino de miles de millones de pesos. Su ascenso continuó. En 2009, fue postulado como candidato a diputado federal por el Distrito 16, con cabecera en su natal, Córdoba. Ganó la elección el 5 de julio de 2009, vistiendo una guayabera blanca de lino irlandés que sudaba bajo el sol inclemente de la campaña. Su paso por el Congreso de la Unión fue un mero trámite, una plataforma para construir su imagen y preparar el asalto final al poder. La campaña para la gubernatura en 2010 fue una obra maestra de la demagogia y el derroche. Se gastaron, según estimaciones de la oposición y análisis de la prensa, más de 3.000 millones de pesos. Una cifra que superaba en un 500% el tope legal establecido por el Instituto Electoral Veracruzano. El dinero fluía de las arcas del Estado que él mismo había administrado. Se compraron voluntades, se coaccionó el voto, se prometió lo imposible. El 4 de julio de 2010, Javier Duarte de Ochoa ganó la elección. La noche de la victoria, en el salón principal del Hotel Fiesta Americana en el puerto de Veracruz. El aire acondicionado industrial luchaba por enfriar un espacio abarrotado de partidarios sudorosos y eufóricos. Duarte, con un traje oscuro marca Brioni de $7,000 que le quedaba ligeramente apretado, levantó los brazos en señal de triunfo. La máscara del servidor público estaba perfectamente ajustada. El saqueo estaba a punto de comenzar a una escala industrial. El método principal de la red de Duarte fue la creación de una vasta y sofisticada red de empresas fantasma. No eran simplemente compañías sin actividad. Eran agujeros negros fiscales, diseñados con una precisión diabólica. La operación comenzaba con la cooptación de notarios públicos. El 15 de marzo de 2011, por ejemplo, ante el notario público número 23 de Xalapa, un hombre de avanzada edad y reputación dudosa, se constituyó la empresa Comercializadora Científica del Puerto CA de Ceibí. Sus socios registrados eran José Luis Hernández, un repartidor de tortillas de 24 años, y su novia, Marisol Domínguez, una empleada de limpieza de 26 años. Ambos residentes de la colonia popular de las Amapolas. Un intermediario del gobierno les pagó 2,000 pesos en efectivo a cada uno, por firmar los documentos y prestar sus credenciales de elector. La dirección fiscal declarada, en la calle Madero, número 112, resultó ser una pequeña tienda de abarrotes cuya dueña, una anciana de 78 años llamada Elvira Sánchez, nunca había oído hablar de dicha compañía. Entre 2012 y 2014, esta empresa fantasma, junto con al menos otras 68 identificadas en la primera fase de la investigación de la Auditoría Superior de la Federación, ASF,
recibió más de 3.500 millones de pesos en contratos directos del gobierno de Veracruz. Los conceptos eran absurdamente vagos. Asesorías en comunicación social. Compra de material didáctico para comunidades rurales. Distribución de despensas y cobertores para frentes fríos. Nada de esto fue entregado jamás. El dinero se depositaba en la cuenta de la empresa fantasma. La número 789-345 en el Banco Santander. Horas después, a través de una serie de transferencias electrónicas trianguladas, el 95% de los fondos se movía a cuentas controladas por los operadores financieros de Duarte. El modus operandi del lavado era complejo. De Santander, el dinero pasaba a una cuenta en Banamex a nombre de Servicios Integrales de la Cuenca. De ahí, una porción se transfería a una casa de cambio en la Ciudad de México, que a su vez lo enviaba a una cuenta en el Land Bank de Andorra, a nombre de la sociedad panameña Veracruz Opportunity Fund, controlada por su amigo y principal prestanombres, Moisés Mansur Cisneiros. El 22 de agosto de 2012, un día soleado con una humedad del 85% que hacía el asfalto pegajoso, se realizó una transferencia de 345 millones de pesos desde la Secretaría de Educación de Veracruz a un conglomerado de 12 empresas fantasma. El pretexto era la compra de 500,000 paquetes de útiles escolares. Los niños de las sierras de Songolica y el Totonacapán nunca recibieron un solo lápiz. Ese dinero, según revelaron investigaciones posteriores, se utilizó para pagar la cuota inicial de un lujoso apartamento en la Torre Pelícano de Boca del Río. Un regalo para una de las amantes de un alto funcionario del gabinete de Duarte. La crueldad de la red de Duarte no se limitó al robo de dinero. Alcanzó niveles de perversidad difíciles de concebir. El caso más infame, una mancha imborrable en la historia de México, es el de las quimioterapias falsas. Entre 2011 y 2013, la Secretaría de Salud de Veracruz, bajo el mando de Juan Antonio Nemi Dip, y posteriormente de Fernando Benítez Obeso, adquirió medicamentos oncológicos a través de la empresa Especialidades Médicas del Sureste. Otra compañía de fachada. Los lotes del fármaco Avastin, crucial para el tratamiento de cáncer de colon y pulmón, resultaron ser falsificaciones. En lugar del costoso principio activo Bevacizumab, las ampolletas contenían agua destilada con un ligero colorante para simular la turbidez del medicamento real. El 14 de febrero de 2013, en el Centro Estatal de Cancerología, Dr. Miguel Dorantes Mesa, en Xalapa, a una niña de 7 años llamada Brenda Gutiérrez, diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda, se le administró una de estas dosis. Sus padres, campesinos de la región de los Tuxtlas, habían vendido su única vaca, la Pinta, por 6,000 pesos para pagar el transporte al hospital, confiando en el tratamiento gratuito que el gobierno próspero de Duarte les había prometido. Durante meses, Brenda y al menos otros 89 pacientes, incluyendo 21 niños, recibieron placebos en lugar de la medicina que podría haberles salvado la vida. Un fragmento de un supuesto diario de una enfermera del centro, filtrado anónimamente, decía: 16 de mayo. Otro niño de onco se nos fue. El tercero este mes. Los doctores están desesperados. Los tratamientos no responden. Hay algo mal, muy mal. Pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Hay miedo. Un miedo que huele a formol y a pasillos de hospital por la noche. La empresa Especialidades Médicas del Sureste cobró al Estado 109 millones de pesos por estos medicamentos. El dinero se esfumó. Las vidas de los pacientes también. Los registros de defunción de ese periodo muestran un pico inexplicable en la mortalidad de pacientes oncológicos en el estado. No fue mala suerte. Fue un asesinato masivo por negligencia y avaricia.
Paralelamente al saqueo financiero y la crisis sanitaria, Veracruz se hundió en una espiral de violencia sin precedentes. Durante el sexenio de Duarte, el Estado se convirtió en el lugar más peligroso de América para ser periodista. La consigna era clara: silenciar a cualquier voz que se atreviera a investigar o a denunciar. El 28 de abril de 2012, el cuerpo de Regina Martínez Pérez, una valiente y respetada corresponsal de la revista Proceso, fue encontrado en su domicilio en Xalapa. Había sido brutalmente golpeada y estrangulada. Regina estaba investigando los vínculos de altos funcionarios del gobierno de Duarte con el cártel de los Zetas. La investigación oficial, torpe y apresurada, concluyó que se trató de un crimen pasional, un robo que salió mal. Se arrestó a un chivo expiatorio, Jorge Antonio Hernández Silva, quien luego denunció haber sido torturado con descargas eléctricas y asfixia para confesar. La verdad era mucho más siniestra. Un informe interno de la Policía Estatal, nunca hecho público, contenía el siguiente párrafo: sujeto de interés: Regina Martínez Pérez. Ocupación: periodista. Actividad reciente: investigación sobre desvío de fondos en la Secretaría de Seguridad Pública y nexos con el grupo delictivo LZ. Se recomienda aumentar nivel de vigilancia. Es un factor de desestabilización. En total, durante el gobierno de Duarte, 17 periodistas fueron asesinados y al menos 5 más desaparecieron. El mensaje era aterrador. En el Veracruz de Duarte, la verdad era un delito capital. La vida de lujo de la familia Duarte Macías contrastaba grotescamente con la miseria que imponían al Estado. Karime Macías Tubilla, la esposa del gobernador, se convirtió en un símbolo de la opulencia y el despilfarro. En sus famosos diarios de marca Montblanc, encontrados en una bodega abandonada en Córdoba en febrero de 2017, escribió frases que revelaban su mentalidad. Sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, repetido como un mantra en una página entera. Y vaya que la tuvo. Se gastaron más de $8 millones solo en tiendas de lujo en Houston y Nueva York, pagados con una tarjeta American Express corporativa a nombre de Moisés Mansur. El 10 de diciembre de 2014, Karime Macías gastó $80,000 en una sola tarde en la tienda Bergdorf Goodman de la Quinta Avenida, comprando bolsos de Chanel y zapatos de Christian Louboutin. Mientras tanto, en Veracruz, los hospitales no tenían gasas ni analgésicos, y los maestros jubilados bloqueaban las calles para exigir el pago de sus pensiones, que habían sido desviadas. La red de propiedades era asombrosa. A través de prestanombres, Duarte y su círculo adquirieron al menos 41 propiedades en México y el extranjero. El rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, Estado de México, una propiedad de 92 hectáreas, fue equipado con caballerizas climatizadas para caballos de pura sangre de raza española, un hospital veterinario y un lienzo charro. Su valor real superaba los $250 millones. En The Woodlands, un exclusivo suburbio de Houston, Texas, Karime Macías adquirió a través de una sociedad fantasma una residencia de $2.5 millones en el 119 de Simon Lake Lane. La decoración interior, a cargo del afamado diseñador Jonathan Adler, costó $600,000 adicionales, incluyendo un tapete persa de seda del siglo XVIII valorado en $45,000. La maquinaria parecía perfecta, pero la escala del robo era tan colosal que empezó a dejar rastros imposibles de ocultar. El portal de noticias Animal Político, en una investigación periodística monumental titulada Las empresas fantasma de Duarte, y publicada el 24 de mayo de 2016, destapó la red. Fue el principio del fin. La presión mediática y política se volvió insostenible.
La Auditoría Superior de la Federación documentó un desvío de recursos federales por más de 35.421 millones de pesos, una cifra sin precedentes en la historia de la fiscalización en México. El cerco se estaba cerrando. El 12 de octubre de 2016, en una mañana fresca y nublada en Xalapa, Javier Duarte, vistiendo una camisa azul cielo y un pantalón caqui, solicitó licencia a su cargo de gobernador, a solo 48 días de terminar su mandato. Veracruz necesita un gobernador de tiempo completo, dijo en una entrevista televisiva con Carlos Loret de Mola, con una sonrisa cínica. Lo hago por responsabilidad. Esa misma tarde, abordó un helicóptero Bell 407 del gobierno del estado en el aeropuerto El Lencero de Xalapa. Fue la última vez que se le vio en público como hombre libre en México. Desapareció. Comenzó una cacería humana que duró 6 meses y se extendió por Centroamérica. Duarte, con la ayuda de su red de cómplices, se movió por Guatemala y Costa Rica, usando identidades falsas y manteniéndose en la clandestinidad. La Procuraduría General de la República, PGR, ofreció una recompensa de 15 millones de pesos por información que llevara a su captura. Finalmente, la noche del 15 de abril de 2017, un sábado de gloria, la operación llegó a su fin. Ese día, en el mundo, aumentaba la tensión entre Estados Unidos y Corea del Norte. En Panajachel, Guatemala, ajeno a todo, Duarte esperaba a su familia. Gracias a información de inteligencia que rastreó a familiares que iban a visitarlo por Semana Santa, un equipo de élite de la policía guatemalteca, en coordinación con agentes de Interpol, irrumpió en la recepción del lujoso hotel La Riviera de Atitlán. Javier Duarte, visiblemente más delgado, con el cabello teñido de un torpe color castaño y una barba descuidada, fue arrestado sin oponer resistencia en el lobby del hotel. Llevaba unos jeans desgastados y una camiseta polo de color gris. La máscara había caído. El rostro que se mostró al mundo era el de un hombre derrotado, el fantasma con sobrepeso que había atormentado a Veracruz por 6 largos años. Fue extraditado a México el 17 de julio de 2017. El juicio fue una farsa que añadió insulto a la herida de sus víctimas. En un procedimiento abreviado, Duarte se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. El 26 de septiembre de 2018, fue sentenciado a una pena de solo 9 años de prisión y al decomiso de 41 propiedades. Los cargos más graves, como delincuencia organizada y los relacionados con las quimioterapias falsas y las desapariciones, se desvanecieron en un mar de tecnicismos legales y acuerdos políticos bajo la mesa. 9 años por la destrucción de un Estado, por las vidas perdidas, por el futuro robado. La justicia, para Veracruz, nunca llegó realmente. Fue una sentencia que sabía a impunidad. Una prueba más de que en México el poder puede comprar incluso el perdón de la ley. Hoy, el aire en El Faunito sigue siendo espeso y húmedo. El Eucan